Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. A lo largo de este video no solo descubrirás quiénes fueron estos valientes, sino también el poder que los impulsó a realizar hazañas épicas. Además, exploraremos cómo sus historias se conectan con los gigantes bíblicos, personajes enigmáticos y poderosos que aparecen a lo largo de las Escrituras. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los valientes guerreros que lucharon al lado del rey David? ¿Y cómo pudieron estos hombres enfrentarse a gigantes y enemigos invencibles? La Biblia nos presenta a un grupo selecto de guerreros que se destacaron en la historia del rey David, conocidos como los valientes. Estos hombres no eran soldados comunes. Cada uno realizó actos heroicos que parecían imposibles de lograr para cualquier mortal. Su lealtad a David y su disposición a arriesgar la vida por el reino los convirtieron en figuras legendarias. Pero este video no se limita a explorar sus hazañas militares. También abordaremos una pregunta clave. ¿Qué relación tienen estos valientes con los gigantes de la Biblia? Desde la batalla de David contra Goliat hasta los encuentros con descendientes de gigantes mencionados en las Escrituras, existe una profunda conexión entre estos guerreros y las fuerzas gigantescas que representaban una amenaza constante para Israel. El tema de los gigantes en la Biblia es intrigante y se entrelaza con las hazañas de los valientes de David, quienes en más de una ocasión se enfrentaron a estos poderosos enemigos. Al desglosar estas historias, veremos cómo la Biblia nos presenta no solo una narrativa de guerra, sino también una batalla espiritual entre el bien y el mal, donde el poder de Dios es clave para la victoria. Este video tiene como propósito sumergirnos en la historia de los valientes de David, destacando sus hazañas y el papel que jugaron en la consolidación del reino de Israel. A través de un análisis detallado, desentrañaremos cómo estos guerreros se convirtieron en leyendas y cómo algunos de ellos, según las Escrituras, enfrentaron a gigantes literales. Además, ofreceremos una perspectiva sobre lo que estos relatos significan en términos espirituales. ¿Qué lecciones de fe y coraje podemos aprender de estos hombres? ¿Cómo podemos enfrentar nuestros propios gigantes en la vida cotidiana, inspirados por la valentía de los valientes de David? Estas preguntas serán respondidas a medida que avancemos en nuestro recorrido por las Escrituras. David es una de las figuras más emblemáticas y queridas en toda la Biblia. Su historia está llena de momentos dramáticos, desde su humilde origen como pastor de ovejas hasta su coronación como rey de Israel. Pero para entender el contexto de los valientes de David, es fundamental explorar primero cómo David llegó a convertirse en líder de todo un reino y el impacto que tuvo en la consolidación de su poder. La historia de David comienza en Belén, cuando fue ungido por el profeta Samuel para ser el próximo rey de Israel. Lo interesante de este momento es que David no parecía un candidato natural para el trono. Era el más joven de los hijos de Jesé y trabajaba como pastor, un oficio humilde en la época. Sin embargo, desde ese instante, la vida de David cambió drásticamente. Uno de los momentos más destacados en la vida de David es su victoria sobre Goliat, un gigante filisteo que aterrorizaba al ejército de Israel. Goliat no era solo un enemigo temible por su tamaño, sino que también representaba el poder de las naciones que se oponían a Israel. Con tan solo una honda y 5 piedras, David, confiando plenamente en Dios, derrotó a Goliat. Este evento no solo marcó el inicio de la fama de David, sino que también lo colocó en el centro de la política israelita. Tras esta victoria, David se ganó el favor del pueblo
y fue rápidamente reconocido por su valentía y habilidad en el combate. Sin embargo, esto también despertó los celos del rey Saúl, quien comenzó a ver a David como una amenaza. A pesar de servir fielmente en el ejército de Saúl y ganar numerosas batallas para Israel, David tuvo que huir por su vida cuando Saúl intentó matarlo en varias ocasiones. Durante el tiempo que David estuvo huyendo, comenzó a reunir a su alrededor un grupo de hombres leales. Estos hombres no eran soldados regulares, eran personas que, como David, habían sido perseguidas o se encontraban en situaciones difíciles. A través de los años, estos hombres se convirtieron en los valientes de David, formando el núcleo de su ejército. El ascenso de David al poder no fue fácil. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido como rey de Judá, pero tuvo que luchar durante varios años para unificar todas las tribus de Israel bajo su liderazgo. Durante este proceso, los valientes de David jugaron un papel crucial, ayudándolo en las batallas y consolidando su posición como rey legítimo. Uno de los factores clave que distinguió a David de otros líderes fue su dependencia absoluta en Dios. En muchos pasajes de la Biblia se menciona cómo David consultaba a Dios antes de tomar decisiones importantes, especialmente en tiempos de guerra. Esto no solo reforzó su legitimidad como líder elegido por Dios, sino que también sirvió como ejemplo para sus seguidores. La relación entre David y sus valientes no era solo de líder y soldados, sino de profunda lealtad y respeto mutuo. Estos hombres no solo arriesgaban su vida en combate, sino que también estaban dispuestos a hacer sacrificios extremos por David, como veremos más adelante en sus hazañas individuales. En respuesta, David valoraba profundamente su lealtad y los consideraba pilares fundamentales en la construcción de su reino. El ascenso de David al poder fue un proceso largo y lleno de desafíos. Desde su victoria sobre Goliat hasta la unificación de Israel bajo su liderazgo, David demostró ser un líder valiente y sabio, confiando siempre en Dios. A medida que se consolidaba su reinado, los valientes de David desempeñaron un papel crucial en su éxito, no solo en términos militares, sino también en su capacidad para ganarse la confianza y el respeto de su pueblo. En la Biblia, los valientes de David no solo fueron guerreros excepcionales, sino también hombres cuya lealtad y valentía permitieron consolidar el reino de Israel bajo el liderazgo de David. Estos hombres constituyeron una fuerza de élite dentro del ejército de David, conocida por sus proezas extraordinarias y por haber enfrentado enemigos temibles, incluyendo gigantes descendientes de los refaítas. Para comprender mejor la magnitud de su valentía y fuerza, es importante explorar quiénes eran estos hombres, las hazañas que los hicieron legendarios y cómo llegaron a formar parte de la escolta personal de David. Los relatos más importantes de estos valientes se encuentran en 2 Samuel 23 y 1 Crónicas 11, y en ambos pasajes se destacan a 5 guerreros principales que fueron los pilares del grupo. Cada uno de estos hombres tenía una relación especial con David, y en muchos casos se habían unido a él durante sus años de huida de Saúl o en momentos clave de su reinado. El origen de los valientes. Antes de profundizar en sus hazañas, es crucial entender el contexto en el que estos hombres se unieron a David. En su juventud, antes de ser rey, David fue un fugitivo, huyendo del rey Saúl, quien lo veía como una amenaza a su trono. Durante estos años difíciles, David reunió a su alrededor un grupo de hombres que compartían un destino similar. Hombres que estaban endeudados, marginados, o que buscaban un líder fuerte para seguir. 1 Samuel 22, 1, 2.
Este grupo inicial de guerreros formaría el núcleo de lo que más tarde se conocería como los valientes de David. Con el tiempo, estos hombres demostraron ser leales no solo a David, sino también a Dios. Se enfrentaron a enemigos poderosos y a medida que las victorias se acumulaban, su reputación como guerreros formidables creció. Entre ellos, 5 valientes se destacaron de manera especial. Estos guerreros no solo eran los más hábiles, sino también los más leales y audaces. Josheb-Basshebet, también conocido como Adino el Esnita, es el primer y más destacado de los valientes de David. Su título como jefe de los 3 sugiere que tenía una posición de liderazgo entre los guerreros más cercanos a David, y su hazaña más famosa lo confirma. Josheb-Basshebet mató a 800 hombres en una sola batalla, Samuel 23:8, un acto que lo consagró como el más temible de los guerreros. Su capacidad de enfrentar una cantidad tan abrumadora de enemigos demuestra no solo su destreza en el combate, sino también una resistencia física y mental sobrehumana. En la cultura de la época, el combate cuerpo a cuerpo exigía una fuerza considerable y una habilidad extraordinaria con las armas. Que un solo hombre haya logrado vencer a 800 enemigos muestra no solo sus habilidades, sino también su fe en que Dios le concedería la victoria. Josheb-Basshebet, como muchos de los valientes, probablemente se unió a David durante los años en los que éste era perseguido por Saúl. La relación entre Josheb y David era de profunda confianza. David sabía que podía contar con este guerrero en las batallas más difíciles. Como jefe de los 3 principales valientes, Josheb lideraba a los guerreros de élite, y su posición de liderazgo lo hacía responsable de proteger al rey y cumplir las misiones más arriesgadas. Eleazar, hijo de Dodó, es el segundo de los 3 principales valientes de David. Su hazaña más famosa ocurrió en una batalla contra los filisteos, un enemigo constante de Israel. En esta ocasión, los israelitas estaban a punto de retirarse ante el avance filisteo, pero Eleazar se mantuvo firme y siguió combatiendo. La Escritura relata que luchó con tanta intensidad que su mano quedó pegada a la espada. Samuel 23:9-10. Este detalle refleja tanto su resistencia física como su determinación inquebrantable en la batalla. La hazaña de Eleazar no solo es una muestra de su habilidad en combate, sino también de su profunda lealtad a David y su confianza en que Dios les daría la victoria, incluso cuando todo parecía perdido. Su firmeza en el campo de batalla fue recompensada con una gran victoria para Israel, que más tarde fue atribuida a la intervención divina. Eleazar probablemente se unió a David en los tiempos en que éste huía de Saúl y estaba formando su banda de guerreros. Su lealtad, probada en numerosas batallas, lo convirtió en uno de los hombres de mayor confianza de David. Al igual que Josheb-Basshebet, Eleazar estaba siempre en la primera línea de batalla, dispuesto a luchar por su rey hasta las últimas consecuencias. El tercero de los 3 principales valientes de David era Samá, hijo de Agé. Su historia más destacada también involucra una batalla contra los filisteos. En este caso, los filisteos atacaron un campo de lentejas y los israelitas comenzaron a retirarse. Sin embargo, Samá decidió plantar cara al enemigo y defender el campo, derrotando a los filisteos y protegiendo la tierra que pertenecía al pueblo de Dios. 2 Samuel 23:11-12. Lo que hace especial la hazaña de Samá es que su acto de valentía no se limitó a proteger a otros guerreros o derrotar a un gran número de enemigos, sino que defendió un campo de lentejas,
una tierra que en apariencia podría parecer insignificante. Sin embargo, en el contexto bíblico, cada palmo de tierra tenía un valor simbólico, ya que representaba la herencia dada por Dios a su pueblo. Samá entendía que cada batalla, por pequeña que pareciera, era una lucha por preservar lo que Dios había entregado a Israel. Samá también se unió a David durante sus años de exilio, y su valentía en esta y otras batallas lo colocaron en el selecto grupo de los 3 principales valientes de David. Su disposición a arriesgar su vida por lo que podría parecer una causa menor, demostró a David y al resto de los guerreros su profunda fe en la misión divina de proteger a Israel. Abisai, el hermano de Joab, es el cuarto de los grandes valientes de David, y aunque no era uno de los 3 principales, su nombre es mencionado en varias ocasiones por sus actos de heroísmo. Abisai fue comandante de los 30 valientes, un grupo de guerreros de élite que seguían de cerca a los 3 principales. Abisai es conocido por haber matado a 300 hombres en una sola batalla con su lanza, según Samuel 23, 18, 19, lo que lo convirtió en uno de los guerreros más temidos de Israel. Además de su habilidad en combate, Abisai era un estratega militar. Estaba al mando de una parte considerable del ejército de David y, junto a su hermano Joab, jugó un papel fundamental en la consolidación del reino de Israel. Aunque a menudo se le recuerda por su destreza con las armas, Abisai también fue leal a David hasta el final, defendiéndolo en varias ocasiones y ejecutando las órdenes más difíciles del rey. Uno de los momentos más memorables de Abisai fue cuando acompañó a David en una incursión nocturna al campamento de Saúl. Aunque Abisai ofreció matar a Saúl para que David pudiera convertirse en rey, David rechazó la oferta, prefiriendo dejar la decisión en manos de Dios. 1 Samuel 26, 6, 9. Este episodio muestra tanto la disposición de Abisai a proteger a David como su respeto por la autoridad del rey. Benaya, hijo de Joiada, es el quinto de los grandes valientes de David, y al igual que Abisai, no formaba parte de los 3 principales, pero sus hazañas lo colocaron entre los guerreros más renombrados de Israel. Benaya es conocido por haber matado a 2 héroes de Moab y en un día de nieve haber descendido a un foso para matar a un león. 2 Samuel 23:20. También derrotó a un gigantesco egipcio, a quien desarmó y mató con su propia lanza. La valentía de Benaya no solo lo hizo destacar en el campo de batalla, sino que también le valió el puesto de comandante de la guardia personal de David. Como jefe de la escolta del rey, Benaya tenía la responsabilidad de proteger a David en todo momento, y su lealtad fue recompensada cuando, después de la muerte de David, fue nombrado comandante del ejército por el rey Salomón. 1 Reyes 2:35. Benaya es un ejemplo claro de cómo David confiaba en sus valientes, no solo en el combate, sino también para ocupar posiciones de gran responsabilidad en su reino. Benaya, con su astucia, fuerza y lealtad, se convirtió en uno de los hombres más influyentes durante los reinados de David y Salomón. David, antes de convertirse en el rey consolidado de Israel, vivió una vida llena de pruebas y persecuciones. Tras derrotar al gigante Goliat y ganar el favor del pueblo, se convirtió en un héroe nacional. Pero su ascenso no fue fácil. El rey Saúl, consumido por los celos, intentó asesinarlo en varias ocasiones. Esta persecución forzó a David a huir por su vida, llevándolo a vivir como fugitivo. Es en este tiempo de exilio donde se comenzó a formar la base de lo que más tarde sería su grupo de valientes.
La historia de cómo estos hombres llegaron a unirse a la escolta personal de David está intrínsecamente ligada a los años que David pasó huyendo de Saúl y sobreviviendo en los desiertos y montañas de Judá. Al principio, David estaba solo, un hombre perseguido que buscaba refugio, pero pronto empezó a atraer a otros que, como él, estaban en situaciones difíciles o marginales. Se dice en 1 Samuel 22:2 que todos los que se hallaban en aprietos, endeudados o amargados de espíritu se le unieron y él llegó a ser su jefe. Este grupo de hombres, en apariencia desorganizado y sin esperanza, se convertiría en una fuerza formidable bajo el liderazgo de David. Uno de los momentos clave en la formación de los valientes fue cuando David se refugió en la cueva de Adulam. Este lugar se convirtió en un símbolo de refugio para aquellos que buscaban un nuevo comienzo bajo el liderazgo de David. La cueva de Adulam no solo era un refugio físico, sino un espacio donde hombres de toda índole venían a unirse a David. Aquí se forjó la lealtad y el compañerismo que más tarde los haría célebres. En la cueva de Adulam, David no solo ofrecía un refugio a los perseguidos, sino también una visión de algo más grande, la posibilidad de participar en el plan de Dios para Israel. David, desde su juventud, siempre había mantenido una profunda relación con Dios, y esta fe era contagiosa para aquellos que lo seguían. Muchos de estos hombres, antes de unirse a él, vivían vidas de desesperación. Sin embargo, bajo la dirección de David, encontraron un propósito renovado. No se trataba solo de sobrevivir, sino de luchar por un futuro que Dios había prometido para Israel. Esto cimentó la lealtad de estos hombres a David. David hablaba con ellos no solo como un líder militar, sino como un hombre que entendía sus sufrimientos. Él mismo había sido marginado, perseguido y traicionado. En esos momentos de vulnerabilidad se forjó una conexión genuina con sus seguidores. Los hombres que venían a él no eran soldados entrenados, sino personas que habían perdido todo. David los recibió con empatía y les ofreció no solo protección, sino la posibilidad de redención y una nueva identidad como parte de su ejército. David era un estratega astuto y no aceptaba a cualquier hombre en su escolta personal sin antes observar su carácter y habilidades. Aunque las Escrituras no nos dan un relato detallado de las pruebas específicas que David impuso a estos hombres, sí podemos inferir a través de las historias bíblicas cómo él seleccionó y evaluó a aquellos que llegaron a formar parte de su círculo más cercano. Uno de los primeros desafíos que enfrentaron estos hombres fue la vida dura en los desiertos y montañas, donde constantemente tenían que moverse para evitar ser capturados por Saúl y sus fuerzas. Vivir como un fugitivo requería una combinación de habilidades: sobrevivir en condiciones extremas, luchar cuando era necesario y, sobre todo, mantenerse leal a David, incluso cuando parecía que las probabilidades estaban en su contra. En varias ocasiones, David mostró una notable capacidad para inspirar confianza y motivación en sus seguidores. Un ejemplo claro de esto fue cuando David, escondido con sus hombres en la cueva de Adulam, expresó su deseo de beber agua del pozo que estaba en Belén, una ciudad que en ese momento estaba bajo control de los filisteos. Sin que David se lo pidiera, 3 de sus valientes principales, Josheb, Bashebet, Eleazar y Samá, arriesgaron sus vidas para atravesar las líneas enemigas, sacar agua del pozo y llevársela a David, según Samuel 23, 13, 17. Este acto de valentía demostró no solo su habilidad en combate, sino también su extrema lealtad. David, conmovido por el sacrificio de estos hombres, se negó a beber el agua.
diciendo que sería como beber la sangre de aquellos que arriesgaron sus vidas por él. En lugar de beberla, derramó el agua como ofrenda al Señor. Este incidente refleja la relación cercana que David tenía con sus valientes. No los veía simplemente como soldados, sino como compañeros de confianza, cuyos sacrificios no podían ser tomados a la ligera. La relación de David con sus valientes se basaba en una comunicación abierta y una profunda confianza mutua. David no era un líder distante. Hablaba con sus hombres, compartía sus pensamientos y, sobre todo, les transmitía su fe en Dios. A diferencia de otros líderes militares de la época, David no basaba su liderazgo únicamente en la fuerza o el miedo. Sabía que para mantener la lealtad de estos hombres debía ganarse su respeto a través de su ejemplo y de su relación con Dios. David era consciente de que sus hombres venían de trasfondos difíciles. Algunos habían sido marginados por la sociedad, otros habían huido de sus deudas o de la persecución. Sin embargo, David no los veía por su pasado. Veía en ellos el potencial que Dios les había dado. Al comunicarse con ellos, David les recordaba constantemente que la verdadera batalla no era solo contra los enemigos visibles, sino también una lucha espiritual por la voluntad de Dios en Israel. Sus discursos a menudo contenían referencias a la intervención divina. Recordaba cómo Dios lo había salvado en sus momentos más difíciles, como cuando enfrentó a Goliat o cuando había escapado por poco de las garras de Saúl. Estos testimonios inspiraban a sus hombres y les recordaban que su lucha tenía un propósito más elevado. No era solo una cuestión de sobrevivir o ganar poder. Era parte de un plan divino para restaurar el reino de Israel bajo el liderazgo de un rey que seguía a Dios. Además, David era un líder que sabía cuándo escuchar. Aunque él tomaba las decisiones finales, no dudaba en pedir consejo a sus valientes o en consultar al Señor antes de cada batalla. Este enfoque servía para fortalecer la unidad y hacer que los hombres se sintieran parte activa de la misión. No se trataba solo de obedecer órdenes, sino de ser partícipes en la historia que Dios estaba escribiendo a través de David. A lo largo de su vida, David enfrentó varias pruebas que pusieron a prueba no solo su fe, sino también la lealtad de sus hombres. Uno de los episodios más destacados ocurrió cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Saúl, sin saber que David estaba cerca, entró en una cueva donde David y sus hombres se escondían. Los hombres de David vieron esto como una señal de Dios, una oportunidad para que David tomara el trono por la fuerza. Sin embargo, David se negó a matar a Saúl, argumentando que no levantaría su mano contra el ungido de Dios. 1 Samuel 24, 4, 7. Esta decisión sorprendió a sus hombres, que esperaban que David aprovechara la oportunidad. Sin embargo, este acto de misericordia y respeto por la autoridad divina demostró a sus seguidores que David no era simplemente un guerrero hambriento de poder. Para David, el respeto por la voluntad de Dios era lo primero. Este incidente no solo consolidó la lealtad de sus hombres, sino que también los desafió a pensar en su propio propósito y en el significado de la verdadera fe y obediencia. Otra prueba de lealtad ocurrió cuando Abisai, uno de los valientes, quiso matar a Saúl mientras éste dormía en su campamento. David nuevamente se negó, prefiriendo dejar el destino de Saúl en manos de Dios. Estos actos de autocontrol y respeto por la autoridad divina reforzaron en sus hombres la idea de que David no era solo un líder militar, sino un hombre con una misión espiritual mayor. Con el tiempo, los valientes de David se convirtieron en su círculo más cercano.
A medida que David ascendía al trono y consolidaba su reino, estos hombres se mantenían a su lado, no solo como guerreros, sino como confidentes y consejeros. Su relación con David no se limitaba a los campos de batalla. Formaban parte de su vida cotidiana y de las decisiones que tomaba como rey. Cada uno de estos hombres había demostrado su lealtad y su habilidad en numerosas ocasiones. No eran solo soldados, eran hombres con una profunda conexión espiritual con David y con la misión de Dios para Israel. David sabía que podía confiar en ellos en los momentos más críticos, y ellos, a su vez, sabían que David los valoraba no solo por su fuerza, sino por su fidelidad y su corazón. El tema de los gigantes en la Biblia siempre ha sido fascinante. Los gigantes no solo son figuras que representan una gran fuerza física, sino que también simbolizan las enormes amenazas que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar a lo largo de su historia. Desde los primeros capítulos del Génesis, cuando se mencionan a los Nefilim, hasta la historia de Goliat y otros gigantes en tiempos de David, estas figuras están íntimamente ligadas a la narrativa bíblica sobre las batallas entre el bien y el mal. David mismo es famoso por su victoria sobre Goliat, el gigante filisteo, un evento que marcó su ascenso al poder. Pero lo que muchos no saben es que los valientes de David, aquellos hombres que lucharon a su lado, también tuvieron que enfrentarse a gigantes en varias ocasiones. Estos relatos no solo subrayan la valentía y la habilidad de los valientes, sino que también revelan un patrón recurrente en el que la intervención divina permite al pueblo de Dios superar lo que parecen ser enemigos insuperables. Para entender la conexión entre los gigantes y los valientes de David, primero es importante analizar el trasfondo bíblico de estos seres colosales. Los primeros gigantes mencionados en la Biblia son los Nefilim, una raza de seres poderosos descritos en Génesis 6:4, antes del diluvio. Estos seres eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Se dice que estos Nefilim eran los héroes de antaño, hombres de renombre. Aunque los Nefilim son los gigantes más antiguos mencionados, no son los únicos. A lo largo de la Biblia se mencionan varias razas de gigantes, como los Refaitas, los Emitas y los Anaquitas. Estos grupos vivían en diversas regiones de Canaán y sus alrededores, y su presencia era una constante amenaza para los israelitas. El miedo que generaban era tal que cuando los espías enviados por Moisés a explorar la tierra prometida regresaron, informaron que vimos allí a los descendientes de Anac y éramos como langostas a nuestros propios ojos, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Entre los gigantes más destacados en la Biblia está Goliat, un guerrero filisteo que desafió al ejército de Israel. Su derrota a manos de David, un joven pastor que confiaba más en Dios que en las armas, es uno de los episodios más famosos de las Escrituras. Sin embargo, Goliat no fue el único gigante con el que los israelitas tuvieron que lidiar. La historia de David y Goliat es fundamental para entender cómo los gigantes simbolizan más que una simple amenaza física. Goliat, con su imponente estatura de casi 3 metros, representaba el poder militar de los filisteos y la opresión que estos ejercían sobre Israel. Su desafío al ejército israelita no solo era una provocación militar, sino también espiritual. Goliat no solo despreciaba a los soldados de Israel, sino también al Dios que ellos adoraban. David, aunque era solo un joven pastor en ese momento, fue el único dispuesto a enfrentarse a Goliat. Confiaba plenamente en que Dios lo respaldaría en la batalla, diciendo:
Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. 1 Samuel 17:45. Armado únicamente con una honda y 5 piedras, David derribó a Goliat de un solo golpe en la frente, demostrando que con la ayuda de Dios, incluso los gigantes podían ser derrotados. Este evento no solo marcó un punto de inflexión en la vida de David, sino que también inspiró a los hombres que más tarde se convertirían en sus valientes. El ejemplo de David derrotando a Goliat demostró que el poder de Dios era suficiente para vencer cualquier obstáculo, sin importar lo grande que pareciera. Después de la muerte de Goliat, la Biblia menciona a otros gigantes que fueron derrotados por los valientes de David. En 2 Samuel 21, 15, 22, se relata una serie de encuentros en los que los valientes de David lucharon contra gigantes que eran descendientes de Rafá, una familia de gigantes que habitaban en Gat, la misma ciudad de Goliat. Este pasaje es clave para entender la conexión entre los valientes de David y los gigantes. Uno de los gigantes más notables en este relato es Isbi-Benob, un descendiente de Rafá, que intentó matar a David en una de las batallas contra los filisteos. Isbi-Benob llevaba una lanza de bronce que pesaba más de 3 kilos, y su intención era vengar la muerte de Goliat. En este momento crítico, uno de los valientes de David, Abisai, intervino y mató al gigante, salvando la vida de David. 2 Samuel 21, 16, 17. Este acto no solo consolidó a Abisai como uno de los guerreros más leales y poderosos de David, sino que también continuó con la tradición de los israelitas, derrotando a los gigantes bajo el poder divino. Otro gigante mencionado es Saf, también un descendiente de Rafá, quien fue abatido por Sibecai, el Husatita, otro de los valientes de David. Y luego está el relato de un gigante con 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, otro descendiente de Rafá, que fue abatido por Jonatán, sobrino de David, 2 Samuel 21, 20-21. Estos relatos subrayan que la amenaza de los gigantes no terminó con la muerte de Goliat. Los valientes de David tuvieron que enfrentar a varios de ellos en el transcurso de su servicio. Benaya, hijo de Joiada, era uno de los valientes más temidos y respetados en el ejército de David. Aunque no formaba parte de los 3 principales valientes, sus hazañas lo colocaron entre los guerreros más destacados del reino. Uno de sus enfrentamientos más impresionantes y que lo catapultó a la fama fue su batalla contra un gigantesco egipcio, un combate que reflejó no solo su fuerza física y habilidad en el combate, sino también su astucia y valor. Este enfrentamiento entre Benaya y el gigante egipcio ocurrió en un momento en que David consolidaba su poder y enfrentaba enemigos tanto internos como externos. Los filisteos, los moabitas y los amonitas ya habían sido derrotados en varias batallas, pero Israel aún se encontraba en constante conflicto con otras naciones que amenazaban la estabilidad del reino. Se desconoce exactamente cómo surgió el encuentro entre Benaya y el gigante egipcio. Pero en 2 Samuel 23:21 y 1 Crónicas 11:23 se nos describe que el egipcio era de gran estatura y que su lanza era comparable al rodillo de un tejedor, un arma colosal que reflejaba el tamaño y la fuerza del oponente. Este detalle ya nos da una idea de la magnitud del desafío que enfrentaba Benaya. Las lanzas en esa época eran armas largas, utilizadas por los guerreros de infantería pesada para mantener a sus enemigos a distancia. En el caso del egipcio, la longitud y el grosor de su lanza hacían de él un adversario casi imbatible en combate cuerpo a cuerpo. Es probable que este enfrentamiento no fuera una simple pelea de campo, sino una demostración de fuerza entre las 2 naciones.
En el antiguo Medio Oriente, los duelos entre campeones no eran raros. Estos enfrentamientos uno a uno eran a menudo utilizados para resolver disputas o para probar el valor de un ejército. En este caso, el gigante egipcio podría haber sido enviado como un desafío directo al poder militar de Israel, o como una prueba para humillar a los soldados del rey David. Lo que es claro es que este combate no era solo una cuestión de orgullo personal, sino un duelo que podría haber tenido implicaciones para la reputación del ejército israelita. Cuando Benaya se enfrentó al gigante egipcio, las probabilidades estaban claramente en su contra. El egipcio era no solo más alto y fuerte, sino que también tenía a su favor la ventaja de una lanza enorme, que le permitía mantener a Benaya a distancia y atacar con poderosas estocadas desde lejos. Sin embargo, Benaya no era un guerrero común. Su experiencia en batalla y su habilidad estratégica lo habían preparado para enfrentar incluso a los enemigos más formidables. Lo primero que destaca en esta batalla es la astucia de Benaya. Según el relato bíblico, Benaya no atacó al egipcio directamente en un intento desesperado por igualar su fuerza, sino que optó por usar su ingenio. En lugar de luchar con las mismas armas o intentar un ataque frontal, Benaya se armó solo con un bastón. Este detalle es clave para comprender el carácter de Benaya como guerrero. Él entendía que para derrotar a un enemigo superior en fuerza y armamento, la estrategia y la táctica eran más importantes que el poder bruto. Al principio del combate, el gigante egipcio probablemente se burló de Benaya por aparecer solo con un bastón, subestimando su astucia. Pero Benaya no se dejó intimidar. Moviéndose rápidamente y utilizando su agilidad, Benaya esquivó los ataques iniciales del gigante. Su habilidad para mantener la calma en una situación tan peligrosa fue crucial. Mientras el egipcio intentaba utilizar su lanza de forma devastadora, Benaya se mantenía fuera de su alcance, buscando una oportunidad para acercarse. Finalmente, en un momento decisivo del combate, Benaya logró acercarse lo suficiente al gigante para desarmarlo. Con una maniobra rápida y precisa, arrebató la enorme lanza de las manos del egipcio. Esta acción fue un claro ejemplo de la capacidad de Benaya para adaptarse en medio de la batalla, utilizando la fuerza del enemigo en su contra. Desarmar a un gigante con una lanza de esas dimensiones no era solo una muestra de habilidad física, sino también de destreza táctica. Una vez que tuvo la lanza en su poder, Benaya no dudó. Usando el propio arma del egipcio, lo abatió, demostrando que no solo era capaz de sobrevivir en condiciones extremas, sino de salir victorioso incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. La imagen de un guerrero como Benaya, pequeño en comparación con su enemigo, venciendo con inteligencia y habilidad, recuerda mucho a la historia de David y Goliat, subrayando nuevamente el tema recurrente de que en el reino de Israel no eran las armas o la fuerza física las que decidían el resultado de una batalla, sino la confianza en el poder de Dios y la capacidad de actuar con sabiduría. El duelo entre Benaya y el gigante egipcio no fue solo una victoria personal para Benaya, sino también una declaración de la habilidad militar de Israel bajo el liderazgo de David. Al derrotar al gigante, Benaya no solo protegió la reputación de su ejército, sino que también consolidó su propia fama como uno de los guerreros más valientes y capaces de Israel. Esta batalla fue un testimonio de la valentía y el ingenio de Benaya, cualidades que más tarde le valdrían el puesto de comandante de la guardia personal de David. La guardia personal del rey era una posición extremadamente prestigiosa,
reservada para los hombres en quienes el rey podía confiar absolutamente. No solo debían ser guerreros hábiles, sino también hombres de carácter, leales al rey y dispuestos a dar su vida por él. La batalla de Benaya contra el gigante egipcio demostró que él poseía todas estas cualidades. No solo era capaz de derrotar a un enemigo físicamente superior, sino que lo hacía con una combinación de fuerza, astucia y fe. Este tipo de victorias no solo construyeron la reputación de Benaya como guerrero, sino que también le dieron un estatus casi mítico entre sus compañeros y subordinados. En un mundo donde el combate cuerpo a cuerpo era una medida directa de la valía de un hombre, Benaya demostró que él no solo era un luchador hábil, sino también un líder capaz de inspirar a otros con su coraje y determinación. La historia de Benaya contra el gigante egipcio no es solo un relato de una batalla espectacular, sino también una lección sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida. Benaya nos enseña que, aunque nos enfrentemos a problemas que parecen insuperables, siempre hay una manera de enfrentarlos con astucia y confianza. En lugar de confiar únicamente en la fuerza bruta o en las armas tradicionales, Benaya utilizó su ingenio y su capacidad para adaptarse a las circunstancias, demostrando que el poder verdadero viene de la habilidad para pensar bajo presión y aprovechar las oportunidades cuando se presentan. El ejemplo de Benaya también subraya la importancia de la valentía y la fe. Aunque su enemigo era más grande y mejor armado, Benaya no retrocedió ni se rindió. Su capacidad para mantenerse firme y confiar en sus habilidades y en el respaldo divino le permitió salir victorioso. Esta es una lección que resuena incluso hoy en día. A menudo, los desafíos más grandes pueden ser superados no con fuerza física, sino con coraje, ingenio y una fe firme en que podemos prevalecer. Aunque los gigantes mencionados en la Biblia son figuras físicas, también pueden interpretarse simbólicamente. En muchas culturas antiguas, los gigantes representaban fuerzas caóticas, opresoras o destructivas que amenazaban el orden y la estabilidad. En el caso de la narrativa bíblica, los gigantes a menudo simbolizan la oposición a los planes de Dios y a su pueblo. Los gigantes filisteos, por ejemplo, no solo representaban una amenaza militar, sino también una amenaza espiritual, al desafiar abiertamente al Dios de Israel. La victoria de David sobre Goliat y las victorias de los valientes sobre los descendientes de los gigantes reflejan una batalla más profunda entre el bien y el mal, entre el poder de Dios y las fuerzas que se oponen a su voluntad. En este sentido, los gigantes no son solo enemigos físicos, sino símbolos de los obstáculos que el pueblo de Dios enfrenta en su vida espiritual. En cada batalla contra un gigante, la intervención divina es clave para la victoria. Para los valientes de David, enfrentarse a gigantes era un recordatorio constante de que su éxito no dependía únicamente de su habilidad en el combate, sino de su fe en el poder de Dios. Al igual que David, estos hombres sabían que, sin la ayuda de Dios, ningún enemigo, por grande o poderoso que fuera, podía ser vencido. La historia de los valientes de David y su enfrentamiento con los gigantes tiene relevancia no solo para los tiempos bíblicos, sino también para la vida de los creyentes hoy en día. Enfrentar a los gigantes de la vida, ya sean problemas personales, dificultades espirituales o desafíos externos, es algo que todo cristiano experimenta en algún momento. Al igual que David y sus valientes, los creyentes deben recordar que aunque los gigantes puedan parecer invencibles, la verdadera batalla se gana con la fe en Dios y en su poder.
La lección más importante que podemos extraer de estas historias es que los gigantes, por muy grandes y amenazantes que sean, no tienen el poder de derrotar a aquellos que confían en el Señor. Así como los valientes de David vencieron a los gigantes de su tiempo, nosotros también podemos superar nuestros propios desafíos con la ayuda divina. Los valientes de David son recordados como algunos de los guerreros más valientes y hábiles en la historia bíblica. No solo demostraron su destreza en combate, sino que sus actos heroicos cimentaron su lugar en el ejército de David y, por extensión, en la historia de Israel. Cada uno de ellos dejó una marca imborrable con sus hazañas que parecían imposibles, enfrentándose a ejércitos enteros, gigantes y enemigos formidables con valentía y determinación. A continuación, repasaremos las historias más impresionantes de los 5 principales valientes. Josheb-Basshebet, también conocido como Adino el Esnita, lidera la lista de los más valientes por una razón poderosa: su hazaña en el campo de batalla, donde mató a 800 enemigos en una sola batalla con su lanza. Samuel 23:8. Este acto descomunal lo coloca entre los guerreros más letales y temidos de su tiempo. En una era donde los combates cuerpo a cuerpo eran intensos y peligrosos, enfrentarse a 800 hombres requería no solo una fuerza física descomunal, sino también una gran resistencia mental y táctica. El escenario de esta batalla debió de ser caótico. El ruido de las armas, el polvo levantado por las hordas de soldados y un solo hombre plantándose firme en medio de todo. Josheb, empuñando su lanza con una precisión mortal, combatió hasta que su enemigo más cercano no quedara en pie. Cada movimiento de su arma debía ser exacto, cada golpe debía ser decisivo, sabiendo que cualquier error podría significar la muerte. Su capacidad para resistir el cansancio físico y mantenerse enfocado en el combate contra un número tan abrumador de enemigos es lo que hace que esta hazaña sea tan legendaria. Es fácil imaginar a los enemigos, primero confiados por su superioridad numérica, y luego llenos de asombro al ver cómo uno solo de los hombres de David podía derrotarlos sin cesar. Este combate ejemplifica no solo la habilidad individual de Josheb-Basshebet, sino también la creencia de que luchaba bajo el amparo de Dios. Eleazar, hijo de Dodo, es recordado por su feroz resistencia en una batalla contra los filisteos. Mientras el ejército israelita comenzaba a retirarse ante el avance del enemigo, Eleazar decidió quedarse y luchar. Se mantuvo firme mientras los demás huían y combatió con tal intensidad que su mano quedó pegada a la empuñadura de su espada. 2 Samuel 23, 9-10. La fuerza de voluntad que requería este acto de resistencia es asombrosa. La batalla en la que participó Eleazar no fue solo un combate cualquiera, sino una demostración de lo que un solo hombre podía hacer cuando estaba decidido a no ceder terreno. El campo de batalla se convirtió en su escenario, donde luchaba sin descanso, golpe tras golpe, mientras los filisteos se acercaban en masa. Aunque el ejército israelita había huido inicialmente, el valor de Eleazar obligó a los filisteos a retroceder. Al final de la batalla, el ejército israelita volvió al campo no para luchar, sino para recoger el botín que Eleazar había ganado con su determinación. La imagen de un guerrero cuya mano quedó pegada a la espada simboliza la unión entre el guerrero y su arma, una extensión de su propio cuerpo, y también refleja el profundo compromiso que Eleazar tenía con la causa por la que luchaba. Su resistencia sirvió como inspiración para otros guerreros que, aunque temerosos al principio, encontraron valor al ver su ejemplo.
Samá, hijo de Agé, es otro de los grandes valientes cuyos actos se destacan en las Escrituras. En un episodio memorable, los filisteos atacaron un campo de lentejas y el ejército israelita comenzó a retirarse. Samá, sin embargo, decidió que ese terreno no sería cedido a los enemigos. Se plantó en medio del campo y defendió la tierra con una ferocidad inigualable, derrotando a los filisteos y asegurando la victoria para Israel. Segunda Samuel 23, 11, 12. Este campo de lentejas, aunque aparentemente insignificante, representaba algo mucho más grande: el territorio del pueblo de Dios. Para Samá, ceder ese terreno a los filisteos no solo era una pérdida estratégica, sino un insulto a lo que Dios había entregado a su pueblo. Su disposición a luchar solo, cuando todos los demás retrocedían, muestra su total devoción y coraje. La batalla en el campo de lentejas fue una de resistencia y convicción. Samá no se movió ni un centímetro mientras los filisteos intentaban arrebatarle el terreno. El hecho de que un solo hombre defendiera con éxito un campo contra un ejército enemigo habla de su habilidad con las armas, pero también de su fe. Samá sabía que no luchaba solo, que Dios estaba de su lado en esa batalla. Y mientras los enemigos caían uno tras otro, Samá se mantuvo erguido, defendiendo lo que consideraba sagrado. Abisai, uno de los guerreros más feroces de Israel y hermano de Joab, es conocido por haber matado a 300 hombres en una sola batalla con su lanza. 2 Samuel 23, 18, 19. Este acto lo colocó entre los más destacados del ejército de David. Abisai no era solo un guerrero formidable, sino también un líder experimentado en la batalla, capaz de dirigir a otros con la misma ferocidad con la que combatía. La lanza de Abisai era un arma devastadora en sus manos. En medio de la confusión de la batalla, cuando todo parecía desmoronarse, Abisai se mantuvo firme, enfrentando a cientos de enemigos y superándolos. La precisión y la fuerza con la que manejaba su lanza eran legendarias, y sus enemigos probablemente sintieron el terror que causaba un solo hombre que podía abatir a cientos de combatientes. En otra de sus hazañas, Abisai jugó un papel crucial al salvar la vida de David. Durante una batalla contra los filisteos, un descendiente de los gigantes llamado Isbi-Benob intentó matar a David. Con una lanza de bronce colosal, Isbi-Benob se preparaba para asestar un golpe mortal. Sin embargo, Abisai, con gran rapidez y valor, intervino en el último momento, matando al gigante y rescatando a su rey. 2 Samuel 21, 16, 17. Este acto fue vital no solo para salvar la vida de David, sino para evitar que el reino de Israel perdiera a su líder en medio de la batalla. Benaya, hijo de Joiada, es recordado por varias hazañas impresionantes. Entre ellas, destaca haber matado a 2 héroes de Moab, haber descendido a un foso en un día de nieve para matar a un león, y haber derrotado a un gigantesco egipcio que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de tejedor. 2 Samuel 23, 20, 21. La batalla contra el gigante egipcio es una de sus proezas más legendarias. Este egipcio no era un oponente común. Su tamaño y fuerza lo convertían en un enemigo formidable, y su lanza, que era tan gruesa como un rodillo de tejedor, parecía imparable. Benaya, armado solo con un bastón, enfrentó al gigante con astucia. No intentó competir con la fuerza del egipcio directamente. En cambio, aprovechó su agilidad para desarmarlo. Una vez que logró arrebatarle la lanza, la usó en su contra, matando al gigante con su propia arma. La imagen de Benaya descendiendo a un foso en un día de nieve para matar a un león también es poderosa.
El frío, el terreno resbaladizo y las condiciones adversas habrían hecho que cualquiera pensara dos veces antes de enfrentarse a un depredador de ese tamaño. Sin embargo, Benaya no dudó en saltar al foso, enfrentando al león con una valentía inquebrantable y saliendo victorioso. Benaya demostró ser un guerrero capaz de enfrentar tanto a bestias como a hombres en las circunstancias más adversas. Su coraje, combinado con su habilidad táctica, lo convirtió en uno de los más respetados de los valientes de David. Benaya, hijo de Joiada, fue uno de los guerreros más temidos y respetados entre los valientes de David. Aunque no formaba parte del grupo de los tres principales valientes, sus hazañas lo colocaron en una categoría especial, y sus actos valientes contra enemigos temibles lo convirtieron en una leyenda. Benaya no solo fue un guerrero formidable, sino también un cazador de gigantes, enfrentándose a adversarios colosales y desafiantes, así como a situaciones extremas que requerían una mezcla de coraje y habilidad excepcional. Uno de los episodios más impresionantes y simbólicos en la vida de Benaya es su enfrentamiento con un león en un día de nieve. Un relato breve en las Escrituras, pero cargado de simbolismo y enseñanzas que revelan mucho sobre su carácter y disposición para enfrentarse a lo imposible. La escena se describe en 2 Samuel 23:20. Descendió y mató a un león en medio de un foso, en tiempo de nieve. Este simple relato abre una ventana a la valentía inquebrantable de Benaya y su disposición a enfrentar incluso a las bestias más peligrosas en condiciones adversas. La historia de Benaya luchando contra un león en un pozo helado está llena de matices que revelan su determinación y su habilidad como guerrero. El día en que tuvo lugar este enfrentamiento no era uno normal. La nieve había cubierto el terreno, lo que no solo hacía más difícil moverse rápidamente, sino que también reducía la visibilidad y la capacidad de usar armas con eficacia. La nieve, además, hacía que el suelo fuera resbaladizo, un factor crucial que podría haber jugado en contra de Benaya durante su lucha. Imagina la escena: el frío mordiente en el aire, el suelo cubierto de nieve y hielo, y un león atrapado en un foso, rugiendo y listo para atacar. Bajo estas circunstancias, la mayoría de los hombres hubiera evitado el combate. Un león es un depredador astuto y brutal, capaz de derribar a una presa en cuestión de segundos con sus poderosas garras y colmillos. En un foso, sin escapatoria, el enfrentamiento sería a vida o muerte. Sin embargo, Benaya no dudó en descender al pozo para enfrentar a la bestia. Esto revela no solo su valentía física, sino también su disposición a afrontar cualquier desafío, independientemente de las condiciones. Aunque la Biblia no entra en detalle sobre cómo se desarrolló el combate, podemos imaginar que Benaya utilizó su habilidad estratégica para vencer al león. A diferencia de otros animales, el león es un cazador que actúa con rapidez y letalidad, y en un entorno confinado como un foso, cada movimiento de Benaya debía ser preciso. Es probable que Benaya utilizara su agilidad para esquivar los ataques iniciales del león, esperando el momento adecuado para atacar con su espada o lanza. Su capacidad de mantenerse calmado en una situación tan peligrosa refleja su entrenamiento y su experiencia en combate. El desenlace de esta lucha fue, por supuesto, la victoria de Benaya. El hecho de que haya sido capaz de derrotar al león en un espacio reducido y en condiciones tan adversas demuestra su maestría en el combate y su valentía inquebrantable. Pero más allá de la lucha física, este episodio simboliza la disposición de Benaya para enfrentarse a cualquier desafío, sin importar cuán formidable o aterrador fuera.
En la Biblia, los leones a menudo representan enemigos poderosos o peligros espirituales. El león, en este caso, puede verse como una metáfora de los gigantes y otros desafíos que Benaya enfrentaría a lo largo de su vida. Así como el león era una bestia temible, los gigantes a los que se enfrentó más tarde representaban una amenaza no solo física, sino también simbólica. El hecho de que Benaya descendiera al foso y matara al león puede verse como una prefiguración de su capacidad para vencer cualquier obstáculo que se le presentara, ya fuera un gigante humano o una bestia. Este episodio también puede verse como una muestra de la profunda confianza de Benaya en el respaldo divino. Enfrentar a un león en un día de nieve, cuando las condiciones son extremadamente desfavorables, habría sido un acto suicida para cualquier guerrero sin fe en la intervención de Dios. Benaya, al igual que los otros valientes de David, sabía que sus habilidades, aunque importantes, no eran la única fuente de su poder. Su confianza en el poder de Dios lo impulsaba a enfrentar los peligros más grandes con la seguridad de que tendría la victoria. El combate contra el león no fue el único acto heroico de Benaya. También se le recuerda por haber matado a 2 héroes de Moab, lo que lo consolidó como un guerrero capaz de enfrentarse a múltiples oponentes poderosos. Estos héroes moabitas, probablemente campeones militares de su nación, eran guerreros entrenados y formidables. El hecho de que Benaya los matara refleja su capacidad para enfrentarse no solo a bestias feroces, sino también a los enemigos más hábiles y preparados en combate. La batalla contra estos héroes moabitas no solo fue un enfrentamiento físico, sino también un símbolo de la capacidad de Benaya para proteger a Israel de amenazas extranjeras. Los moabitas, enemigos históricos de Israel, eran conocidos por su poder militar, y derrotar a sus campeones fue un golpe significativo contra las fuerzas que buscaban oprimir al pueblo de Dios. Además de estas victorias individuales, Benaya también desempeñó un papel vital en las batallas más grandes que enfrentaron los israelitas contra sus enemigos. Aunque las Escrituras no siempre ofrecen detalles sobre su participación en todas las batallas, su ascenso a comandante de la guardia personal de David y más tarde como líder bajo el rey Salomón, sugiere que fue un líder confiable y experimentado en la guerra. El papel de Benaya como cazador de gigantes y matador de leones no se limitó solo a sus hazañas individuales en combate. Sus victorias lo llevaron a ser ascendido a posiciones de gran responsabilidad, incluidas su designación como comandante de la guardia personal de David y posteriormente como uno de los generales más importantes durante el reinado de Salomón. Su capacidad para enfrentarse a los desafíos más extremos y salir victorioso demostró que era un hombre confiable y con una visión clara del propósito divino en la protección de Israel. Bajo el mando de Salomón, Benaya fue el encargado de ejecutar algunas de las decisiones más difíciles del rey, incluidas las órdenes de ajusticiar a enemigos políticos clave como Joab, el antiguo comandante del ejército. Esto demuestra que su valentía no se limitaba al campo de batalla, sino que también tenía la fortaleza necesaria para cumplir con el deber en situaciones delicadas y tensas. La carrera de Benaya culminó en su liderazgo militar y su lealtad inquebrantable a la casa de David, lo que lo convirtió en un pilar fundamental del gobierno de Salomón. Su legado como cazador de gigantes y bestias feroces se entrelaza con su papel como defensor de la estabilidad y seguridad del reino. Los valientes de David no solo eran guerreros destacados,
sino que también desempeñaron un papel fundamental en el contexto histórico de Israel. Para comprender la magnitud de sus hazañas y la importancia de su lealtad hacia David, es crucial conocer el contexto social, político y militar en el que vivían. Además, sus historias no solo son relatos de guerra, también están cargadas de un profundo simbolismo que trasciende lo militar, sirviendo como representaciones de la fe y del poder divino obrando a través de los hombres. David fue un rey que llegó al poder en un momento turbulento en la historia de Israel. El pueblo israelita, que ya había pasado por la época de los jueces y la instauración del reinado de Saúl, aún no estaba completamente unido. El reinado de Saúl terminó en conflicto, y cuando David fue ungido como rey, no todos los israelitas lo aceptaron de inmediato como su líder. Durante un período significativo, David gobernó solo sobre la tribu de Judá, mientras las otras tribus seguían a Isboset, hijo de Saúl, lo que generó una especie de guerra civil entre los seguidores de David y los leales a la casa de Saúl. Durante este tiempo, la lealtad de los valientes de David fue crucial. No solo servían como sus protectores personales, sino que también fueron fundamentales en las batallas que consolidaron su reino. Estos hombres arriesgaron sus vidas una y otra vez para asegurar la unificación de Israel bajo el liderazgo de David. En este contexto, los valientes de David no eran solo soldados, eran figuras clave en la construcción de la monarquía israelita. La vida en esta época era dura y las batallas eran constantes. Israel se encontraba rodeado por enemigos poderosos como los filisteos, los moabitas y los amonitas, todos con ejércitos bien entrenados y armados. La tecnología militar de la época incluía armas básicas como espadas, lanzas y arcos, y el combate cuerpo a cuerpo era la norma. Los hombres que luchaban en estas guerras dependían no solo de su habilidad física, sino también de su resistencia mental y, en el caso de los israelitas, de su fe en que Dios estaba con ellos. Uno de los elementos clave en la estructura militar de los tiempos de David era la importancia de las lealtades personales. Los ejércitos no eran siempre formaciones permanentes como las que encontramos en los imperios posteriores, como el romano. En lugar de eso, los reyes y líderes militares solían tener guardias personales, compuestas por hombres en quienes confiaban completamente. Estos guerreros, como los valientes de David, no solo eran expertos en la guerra, sino también individuos de confianza que estaban dispuestos a dar su vida por el rey. La lealtad era un valor fundamental en las monarquías antiguas, especialmente en tiempos de inestabilidad. Para David, rodearse de hombres leales no era solo una cuestión de seguridad personal, sino una necesidad para asegurar la continuidad de su reinado. Su propio ascenso al poder estuvo marcado por una serie de traiciones y conflictos, comenzando con la persecución que sufrió bajo el reinado de Saúl. Durante esos años de exilio, David construyó un núcleo de hombres que estaban dispuestos a seguirlo incluso en las condiciones más difíciles. Estos guerreros no solo eran combatientes excepcionales, sino también hombres que, como David, habían sido rechazados o marginados por la sociedad. Algunos de ellos eran fugitivos, endeudados o simplemente buscaban una nueva vida bajo el liderazgo de David. 1 Samuel 22, 1-2. A través de las experiencias compartidas en el exilio y en el combate, estos hombres forjaron una relación de confianza y lealtad que iba más allá de lo meramente militar. En la Biblia, los valientes de David no son solo personajes históricos, sino que también representan algo más profundo. Cada uno de ellos, con sus proezas y actos de valentía,
refleja aspectos del carácter y la misión de David como el rey elegido por Dios. Al igual que David fue ungido para liderar a Israel y establecer el reino de Dios en la tierra, sus valientes representan el apoyo y la fuerza divina que lo acompañaban. El simbolismo de los valientes en la Biblia tiene varias capas. En primer lugar, estos hombres eran guerreros que se enfrentaban a enemigos que a menudo parecían insuperables. Esto refleja la batalla espiritual más grande que los israelitas enfrentaban, una batalla entre el bien y el mal, donde el pueblo de Dios estaba llamado a confiar en la intervención divina para superar a sus adversarios. Las victorias de los valientes no se debían únicamente a su destreza en combate, sino también a la fe que tenían en que Dios les daría la victoria, como fue el caso de David cuando derrotó a Goliat. Otro nivel de simbolismo es el de la lucha contra los gigantes. Los gigantes en la Biblia no solo representan enemigos físicos, sino también obstáculos espirituales y morales. Cuando los valientes de David derrotaban a gigantes, como el propio David había hecho con Goliat, estos actos servían como una representación del poder de Dios para vencer cualquier fuerza que se opusiera a su plan. Los gigantes eran una manifestación de las fuerzas del caos y la opresión, y su derrota simbolizaba la restauración del orden divino. Además, los valientes de David también pueden verse como un reflejo del propio pueblo de Israel, luchando contra fuerzas más grandes y poderosas, pero siempre triunfando gracias al poder de Dios. Las victorias de estos hombres no solo fortalecían el reino de David, sino que también daban testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. El concepto de guerra en la Biblia no se limita a las batallas físicas. Las guerras de David y sus valientes también son una imagen de la lucha espiritual. En el Antiguo Testamento, muchas de las guerras que se libraron no eran solo conflictos territoriales, sino también batallas entre el pueblo de Dios y aquellos que se oponían a su plan. Los enemigos de Israel, como los filisteos y los moabitas, a menudo representaban no solo una amenaza militar, sino también una oposición a la autoridad de Dios sobre la tierra. En este contexto, los valientes de David eran más que simples soldados. Eran los instrumentos a través de los cuales Dios protegía a su pueblo y garantizaba el cumplimiento de sus promesas. Cada batalla en la que participaban no era solo un enfrentamiento militar, sino también una oportunidad para demostrar que el poder de Dios estaba obrando a través de ellos. Por esta razón, muchos de los relatos de las hazañas de los valientes tienen un carácter milagroso, ya sea derrotando a cientos de enemigos en una sola batalla o matando a gigantes. Estos actos eran signos de que Dios estaba con ellos. Además, el hecho de que estos hombres vinieran de orígenes humildes o de circunstancias difíciles subraya aún más el poder transformador de la fe. David mismo era un pastor antes de convertirse en rey, y muchos de sus valientes eran hombres marginados antes de unirse a él. Sin embargo, bajo el liderazgo de David y con el respaldo de Dios, estos hombres se convirtieron en héroes de guerra, cuyas hazañas quedarán para siempre en la historia de Israel. Los valientes de David dejaron un legado que trasciende su tiempo. En los relatos bíblicos no solo se les recuerda por sus hazañas militares, sino también por lo que representan en términos de fe y lealtad. En un tiempo de conflicto y caos, estos hombres se mantuvieron fieles a David y por extensión al plan de Dios para Israel. El simbolismo de estos valientes sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. Cada uno de nosotros enfrenta gigantes en nuestra vida, ya sean problemas personales, obstáculos espirituales o desafíos externos.
Al igual que los valientes de David, estamos llamados a confiar en que Dios nos dará la fuerza para superar cualquier adversidad. Sus historias nos recuerdan que la victoria no depende solo de nuestra habilidad o fuerza, sino de nuestra fe y disposición a seguir el llamado de Dios, incluso cuando las probabilidades parecen estar en nuestra contra. Las historias de los valientes de David no solo son emocionantes relatos de proezas militares, sino que también contienen profundas lecciones espirituales. A través de sus hazañas, estos hombres no solo demostraron su valentía en el campo de batalla, sino que también reflejaron su devoción a Dios y su disposición para seguir el liderazgo de David, el rey ungido por el Señor. Las lecciones que aprendemos de estos guerreros no son solo relevantes para su tiempo, sino que trascienden los siglos, inspirando a los creyentes de hoy a vivir con coraje, fe y lealtad. Una de las lecciones más profundas que podemos extraer de los valientes de David es su fidelidad y obediencia a Dios. Aunque sus hazañas militares son impresionantes, lo que realmente los distinguía era su firme creencia en que Dios estaba con ellos en cada batalla. Sabían que no luchaban solos, tenían la confianza de que Dios les daría la victoria si permanecían fieles a Él. Esta fidelidad se ve claramente en la disposición de estos hombres a luchar por David, el rey ungido por Dios, incluso cuando las circunstancias parecían adversas. David mismo era un hombre que confiaba completamente en la voluntad de Dios, y sus valientes reflejaban esa misma fe. Ya fuera enfrentando a gigantes o defendiendo territorios cruciales, los valientes de David sabían que su éxito no dependía únicamente de su habilidad en la batalla, sino de su lealtad a Dios y a su plan para Israel. En la vida cristiana, esta lección de fidelidad es esencial. Al igual que los valientes de David, los creyentes están llamados a vivir de manera que refleje su confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. La obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando el camino parece difícil o incierto, es una de las marcas distintivas de la fe verdadera. Estos guerreros, al seguir a David y luchar por el reino de Dios, nos enseñan la importancia de poner nuestra confianza en Él y permanecer fieles a su llamado. Otro aspecto clave de las vidas de los valientes de David es el coraje que mostraron frente a las adversidades. Sus hazañas, como las de Josheb-Basjebet matando a 800 hombres, o Eleazar resistiendo a los filisteos cuando todos los demás huían, son ejemplos de un valor excepcional. No eran hombres que retrocedían ante el peligro. Eran guerreros que sabían que, con la ayuda de Dios, podían superar cualquier obstáculo. El coraje de los valientes de David no era simplemente una cuestión de valentía física. Era un coraje nacido de su fe en que Dios estaba con ellos. Este tipo de valor es una de las características fundamentales de la vida espiritual. A menudo, los creyentes enfrentan desafíos que parecen insuperables. Problemas en la vida personal, dificultades financieras, enfermedades o incluso crisis de fe. En esos momentos, la historia de los valientes de David nos recuerda que el verdadero coraje no proviene de nuestra propia fuerza, sino de nuestra confianza en que Dios nos ayudará a superar cualquier dificultad. Un ejemplo claro de este tipo de coraje es Samá, quien defendió un campo de lentejas cuando todo su ejército se retiraba. Samá no se dejó intimidar por el tamaño del ejército enemigo o por la aparente insignificancia de su misión. Sabía que esa tierra pertenecía a Israel y que defenderla era defender lo que Dios había entregado a su pueblo.
Este acto de coraje, aunque en apariencia pequeño, es un recordatorio de que incluso en las tareas más ordinarias de la vida, podemos demostrar valor si confiamos en que Dios está con nosotros. La lealtad de los valientes de David es otro tema recurrente en sus historias. Estos hombres no solo eran leales a David como su líder militar, estaban dispuestos a sacrificar todo por él, incluso sus propias vidas. Uno de los ejemplos más claros de esta lealtad es la historia de los 3 valientes que arriesgaron sus vidas para traerle agua a David desde el pozo de Belén, que estaba en manos de los filisteos. 2 Samuel 23, 13, 17. Este acto no era simplemente un gesto de camaradería, era un símbolo de la profunda lealtad y amor que estos hombres sentían por David. Sabían que la misión era peligrosa, pero eso no les impidió cumplir con lo que consideraban un honor. Lo que es aún más notable es la reacción de David. En lugar de beber el agua, la derramó como una ofrenda al Señor, reconociendo el sacrificio de sus hombres y dedicando ese sacrificio a Dios. En la vida espiritual, esta lección de lealtad y sacrificio es fundamental. Al igual que los valientes de David, los creyentes están llamados a demostrar su lealtad a Dios a través de actos de sacrificio y servicio. A veces, esto puede significar renunciar a nuestros propios deseos o enfrentarnos a desafíos difíciles por el bien del reino de Dios. La lealtad de los valientes hacia David es un reflejo de la lealtad que los creyentes deben tener hacia Cristo, quien también nos llama a sacrificar nuestras vidas por Él y por los demás. Lucas 9:23. Los valientes de David nos enseñan el valor de la perseverancia. En muchas de las batallas en las que participaron, las probabilidades estaban en su contra. Eran pocos en comparación con los ejércitos a los que se enfrentaban, pero su perseverancia y su fe les permitieron ganar. Eleazar, quien luchó hasta que su mano quedó pegada a la espada, es un claro ejemplo de esta perseverancia. No dejó de luchar, a pesar de la fatiga y el peligro, porque sabía que su causa era justa. La perseverancia es una lección que todos los creyentes deben aprender. A menudo, los problemas que enfrentamos no se resuelven rápidamente, y las batallas de la vida pueden ser largas y agotadoras. Sin embargo, al igual que los valientes de David, estamos llamados a mantenernos firmes en la lucha, confiando en que Dios nos dará la fuerza para seguir adelante. El apóstol Pablo también habla de esta perseverancia en la fe cuando dice: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Esta perseverancia no es simplemente una cuestión de aguantar las dificultades, es una perseverancia que nace de la esperanza y la fe en que al final Dios nos dará la victoria. Los valientes de David lucharon no solo por sus vidas o por el reino terrenal de Israel, sino también por el cumplimiento del plan divino. Al igual que ellos, los creyentes estamos llamados a perseverar en nuestra fe, sabiendo que nuestra recompensa final no está en esta vida, sino en la vida eterna. Por último, pero no menos importante, los valientes de David nos enseñan la importancia de confiar en el poder de Dios. A lo largo de sus historias, vemos que estos hombres no solo confiaban en sus propias habilidades para la batalla, sabían que sin la ayuda de Dios no podrían haber logrado las victorias que obtuvieron. Sus actos heroicos siempre estaban acompañados de una fe inquebrantable en que Dios estaba de su lado. David mismo es el ejemplo más claro de esta confianza. Desde su juventud, cuando derrotó a Goliat, David siempre entendió que sus victorias no eran fruto únicamente de su destreza o su valentía, sino del respaldo divino. Esta fe
se transmitió a sus valientes, quienes también lucharon con la certeza de que Dios los estaba guiando. Para los creyentes, esta lección es esencial. A menudo enfrentamos situaciones que parecen imposibles de superar, pero la historia de los valientes de David nos recuerda que, con Dios, todo es posible. Nuestra confianza no debe estar en nuestras propias fuerzas o habilidades, sino en el poder de Dios, que obra en nosotros y a través de nosotros. En cada una de las historias de los valientes de David, uno de los elementos que se destaca es la fe. Estos hombres no solo eran guerreros experimentados y valientes, sino que también tenían una profunda confianza en que Dios estaba con ellos en cada batalla. Esta fe no era un simple añadido a su valentía, sino la fuente misma de su coraje y su éxito en los desafíos aparentemente insuperables que enfrentaban. A lo largo de las Escrituras se enfatiza la idea de que las victorias de Israel no dependían únicamente de la fuerza militar o del número de soldados, sino de la presencia y el favor de Dios. Para los valientes de David, esta creencia era central en su enfoque de la guerra. En esta sección exploraremos cómo la fe influyó en las batallas que libraron y cómo su confianza en Dios fue la clave de su éxito. La valentía de los valientes de David no era una simple cuestión de habilidad o destreza en el combate. Aunque ciertamente eran hombres de gran fuerza y capacidad, lo que realmente los diferenciaba era su fe. Sabían que sus victorias no eran solo resultado de sus propias habilidades, sino de la intervención divina. Esta convicción les permitía enfrentarse a enemigos mucho más grandes y fuertes que ellos, confiando en que Dios les daría la victoria. Un ejemplo claro de esto es Eleazar, quien continuó luchando incluso cuando el resto del ejército israelita había huido. En lugar de retroceder ante el avance de los filisteos, Eleazar permaneció firme, luchando hasta que su mano quedó pegada a su espada. Lo que le permitió perseverar no fue solo su habilidad como guerrero, sino su fe en que Dios estaba con él. Al final, fue el Señor quien le concedió una gran victoria. 2 Samuel 23, 9, 10. Esta fe inquebrantable se refleja también en la historia de Samá, quien defendió un campo de lentejas cuando el ejército israelita se retiraba. Aunque el terreno que defendía podría parecer insignificante, Samá sabía que estaba protegiendo lo que Dios había entregado a su pueblo. Su disposición a pelear, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra, muestra su creencia en que Dios respaldaría su esfuerzo. Y, de hecho, la victoria fue suya. La fe de estos hombres no era pasiva, era una fe activa que los impulsaba a actuar con valor, sabiendo que no estaban luchando solos. Al igual que David enfrentó a Goliat, confiando en el poder de Dios, los valientes sabían que sus fuerzas humanas eran limitadas, pero con Dios de su lado, no había gigante o ejército que no pudieran vencer. Uno de los aspectos más notables de la fe de los valientes de David es que se manifestó en momentos de extrema incertidumbre y peligro. En la guerra, donde las vidas se perdían con facilidad y las victorias no siempre estaban garantizadas, estos hombres confiaron en la protección y la guía de Dios. Para ellos, el peligro no era un motivo para retroceder, sino una oportunidad para demostrar su confianza en que Dios estaba presente en la batalla. Un ejemplo perfecto de esta confianza es Benaya, hijo de Joiada, quien descendió a un foso en un día de nieve para matar a un león. Esta hazaña no fue solo una prueba de su habilidad física, sino también de su fe. Descender a un foso cerrado, en condiciones climáticas adversas, para enfrentarse a un animal feroz como un león, era un acto que pocos se atreverían a realizar.
Sin embargo, Benaya lo hizo con la certeza de que Dios estaba con él y que le concedería la victoria. De manera similar, los 3 valientes que arriesgaron sus vidas para obtener agua para David desde un pozo en Belén, que estaba bajo el control de los filisteos, también mostraron una fe extraordinaria. Sabían que la misión era peligrosa y que podían perder la vida, pero su lealtad a David y su confianza en el respaldo divino les permitió llevar a cabo la hazaña con éxito. Para ellos, la fe no era una cuestión teórica, sino una fuerza que los movía a actuar, incluso cuando el peligro era abrumador. Estos ejemplos muestran que la fe no es solo para los momentos de seguridad o cuando las cosas van bien. La verdadera fe se manifiesta cuando las circunstancias son inciertas, cuando el peligro es real y cuando no hay garantías de éxito. Los valientes de David entendieron que, aunque no podían controlar las situaciones a las que se enfrentaban, podían confiar en el poder y la protección de Dios. Otro aspecto crucial de la fe de los valientes de David es que confiaban en la dirección de Dios para sus batallas. No actuaban de manera impulsiva o confiando solo en su propia estrategia. Buscaban la guía divina y se movían según la voluntad de Dios. David, como su líder, fue un ejemplo de esta confianza en la dirección divina, ya que a menudo consultaba a Dios antes de tomar decisiones militares importantes. Un ejemplo de esta dependencia en la dirección de Dios se puede ver en el tiempo que David pasó huyendo de Saúl. Durante este periodo, los valientes de David estuvieron con él, enfrentando el peligro y la persecución constante. Sin embargo, en todo momento, David se apoyaba en la guía de Dios y sus hombres seguían su ejemplo. Esto no solo fortalecía su fe individual, sino que también creaba un sentido de unidad en torno al propósito divino. Incluso en la consolidación de su reinado, David y sus valientes continuaron confiando en que Dios les mostraría el camino. Cada victoria que obtenían era una confirmación de que Dios estaba con ellos, y cada desafío que superaban fortalecía aún más su confianza en el plan divino. La fe, por tanto, no solo era un consuelo para ellos en tiempos de guerra, sino una guía en sus decisiones y acciones. La fe de los valientes de David ofrece lecciones profundas para los creyentes hoy en día. En un mundo donde a menudo enfrentamos desafíos que parecen imposibles, estas historias nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas. Al igual que los valientes de David confiaron en el poder de Dios, los cristianos están llamados a tener una fe activa que los impulse a enfrentar los gigantes de la vida con valor y confianza en que Dios está a su lado. La fe no significa que las batallas serán fáciles o que siempre sabremos exactamente cómo vencer. Pero al igual que los valientes de David, los creyentes pueden enfrentar cualquier desafío si confían en que Dios les dará la fuerza y la guía necesarias. Estas historias nos enseñan que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una fuerza que nos impulsa a actuar con valentía, incluso cuando el resultado no está claro. En la vida espiritual habrá momentos en los que nos enfrentemos a pruebas, miedos y gigantes que parecen insuperables. Sin embargo, las historias de los valientes de David nos recuerdan que cuando nuestra fe está en Dios, ninguna batalla es demasiado grande, ningún gigante es demasiado fuerte y ningún obstáculo es imposible de superar. Con la fe en Dios como nuestro ancla, podemos enfrentar cualquier desafío con la certeza de que Él nos dará la victoria. Los valientes de David no son solo figuras históricas, sino ejemplos vivos de cómo la fe, el coraje, la lealtad y la perseverancia pueden llevar a las personas a lograr lo que parece imposible. Estos hombres, bajo la dirección de David, no confiaron únicamente en su destreza física o en sus armas, sino en el poder
y la guía de Dios. Cada una de sus hazañas refleja una verdad espiritual profunda. Cuando confiamos plenamente en Dios, ninguna batalla es demasiado grande, ningún gigante es demasiado poderoso y ninguna prueba es insuperable. Sus historias nos recuerdan que, al igual que ellos, enfrentaron gigantes y enemigos poderosos, nosotros también enfrentamos desafíos en nuestras vidas diarias, ya sean problemas personales, obstáculos espirituales o tentaciones que parecen inquebrantables. Dios nos llama a enfrentar estos gigantes con fe y confianza en que Él está a nuestro lado. Al aprender de los valientes de David, podemos aplicar estas lecciones a nuestras propias vidas. Ser fieles a Dios en medio de la incertidumbre, actuar con valor cuando nos enfrentamos a desafíos y confiar en la dirección divina, incluso cuando no vemos el camino claro. Estos valientes guerreros nos muestran que el verdadero poder proviene de una relación profunda con Dios y que es Él quien nos da la fuerza para superar cualquier prueba. Así que, al enfrentar tus propios desafíos en la vida, recuerda que, como los valientes de David, no estás solo. Con la fe en Dios, puedes superar cualquier obstáculo y salir victorioso en las batallas de la vida. Mil gracias por haber llegado hasta aquí. Sois un público increíble. Siempre estáis ahí apoyando al canal y es muy de agradecer. Os estamos preparando una sorpresa a base de mucho trabajo que espero que os guste. Mil gracias de nuevo y que pasen un feliz día. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.